ha crecido el número de millonarios. ¿A qué es debido? Que antes de la crisis, en el estallido 2007-2008, las fortunas españolas habían subido espectacularmente. Todo el boom inmobiliario permitió asomar a fortunas españolas en los rankings internacionales. En el contexto de un boom y de una ilusión, de una euforia, una idea de que toda la sociedad se enriquece. Lo que tenemos ahora es exactamente lo contrario. Tenemos que los beneficios de las empresas se están recuperando, pero se recuperan sobre todo sobre la base de quitarle sitio a la masa salarial de la población asalariada y de los más pobres. Lo que tenemos es que el trabajo es precario, pero no porque sea un accidente, un daño colateral, sino que el trabajo precario ha sido la base de la recuperación de Rajoy. ¿Por qué? Porque se ha tratado de bajar el coste de la fuerza de trabajo, el coste del valor trabajo, en lo que es el balance de las empresas. Es cuando hace 3 o 4 años Emilio Botín, en los albores de la recuperación, decía: aquí cae el dinero por todas partes, viene dinero por todas partes. Viene dinero por todas partes, eso es cierto, pero la apropiación de ese dinero es por unos pocos. Los nuevos ricos actualmente, la nueva camada, digamos, surge y se consolida sobre la base de una profunda desigualdad, la situación más desigual desde la época de los años 60-70 en España. ¿Qué hace el rico con tanto dinero? Quiero decir, ¿cuál es la ingeniería financiera para soportar tanto caudal? ¿Se desvía? Bueno, ¿se reinvierte? Te diré que no hace ¿se despilfarra? Te diré que no se necesita mucho para soportar. Eso de soportar es un verbo. Los ricos no soportan nada. No soportan. Lo que hacen es acumular cada vez más riqueza. Esa es la ley de la sociedad. Y hoy lo que tiene son, digamos, una estructura que ya viene de hace muchísimos años de paraísos fiscales. Que la gente dice: bueno, el problema es que existen los paraísos fiscales. No, el problema no es que existan los paraísos fiscales, sino que el problema consiste en que los paraísos legales son legales, están estructurados y forman parte del sistema y son una parte esencial del sistema. Los papeles de Panamá dejaron al descubierto que cientos de personas muy conocidas tenían dinero en paraísos fiscales. Aparecían Messi, Pilar de Borbón, Almodóvar, incluso la Real Sociedad llegó a pagar a varios jugadores extranjeros a través de bancos en Panamá y otros países. Sí, el club ya regularizó su situación, pero ¿un paraíso fiscal sirve para hacer negocios o para evadir impuestos? Son países con regulaciones muy especiales, mira. Los paraísos fiscales son países o territorios que permiten depósitos de no residentes con 3 características. En primer lugar, no cobran impuestos sobre esos fondos. En segundo lugar, son poco transparentes en el sentido de que no piden conocer la identidad de los depositantes. Y lo tercero es que no cooperan con las autoridades fiscales, se convierten prácticamente en lugares inexpugnables para las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos fondos. Julio, te lo pregunto directamente, ¿es un paraíso fiscal Suiza? Digamos que con los términos que entendemos como paraíso fiscal podría considerarse. Ahora bien, el cambio que ha habido en 10 años de la Suiza que hablábamos y consideramos, veíamos en la prensa de cuentas opacas, de dinero que no se sabía de dónde procedía, a la situación actual es muy diferente. Ahora, por ejemplo, para traer dinero a Suiza ya no vale todo. Te piden siempre el origen de los fondos, tienes que justificar, y el secreto bancario, pues digamos que ha ido desapareciendo paulatinamente. Secreto bancario es que no te pedía ningún tipo... Secreto bancario, entendemos, es que no, las cuentas podían estar sin un titular ante una autoridad legal que lo pidiera. Por ejemplo, si tú tenías una cuenta en Suiza y tenías un problema en España, España no podía de ninguna manera saber que tú tenías un dinero en Suiza, porque la cuenta en Suiza aparecía un número, no aparecía un nombre, o no había, por ejemplo, una requisitoria que pudieran decir: oye, este señor tiene estas cuentas aquí. Ahora todo está cambiando, sobre todo porque la Unión Europea a Suiza le está poniendo algunas trabas. ¿De dónde viene esto? Pues principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Suiza fue un país neutral por excelencia, entonces todos los capitales que había alrededor de Europa, ¿dónde fueron a parar? Pues al único sitio donde
pues no estaba en contienda y donde no había riesgo de que o bien los nazis, o bien los rusos, o bien los americanos entraran y quitaran todo, o sencillamente pues tuvieras que mover de un lado a otro sus capitales. ¿Cuáles los motivos por los que la gente traía el dinero a Suiza? Y lo trae. Y lo trae, principalmente pues porque los impuestos son mucho más bajos. Pero si quieres pagar menos impuestos, estás obligado a residir en ese país. Normalmente sí, al no ser que ya lo que montes sea una estructura societaria que de alguna manera te pueda permitir, que es donde empiezan pues todas estas tramas de evasión fiscal. Exactamente, de bueno, pues yo esta empresa le refactura a la otra, o sea, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero eso sería donde empiezan las partes del delito. Para recuperar la economía, ¿Suiza es el mejor hospital del planeta? Es cierto que hemos tenido una recuperación, y la recuperación es innegable al menos en términos macroeconómicos. Ahora, que la gente normal en países, sobre todo del sur de Europa, esté experimentando esta mejora, pues quizá menos de lo que sería lo esperable. Ahora, si entendemos que Suiza pues, tiene un impacto en la economía mundial grande, no, Suiza es un país pequeño, entonces el impacto que pueda tener sobre la economía europea es muy limitado. Gracias por dejármelo todo tan claro. Julio, muy amable. No, gracias a vosotros.